Buenas tardes, Valladolid. Se ha derramado el tiempo sobre el álbum que guardé y muchas de mis vidas han perdido. Pues sí, hoy en este Café Pendiente nos vamos de concierto. ¿Qué les parece? Vamos a recordar muy buenos tiempos, ya lo verán. Vamos a contarles la historia de un chaval que hizo de su hobby pues su medio de vida, como muchos que han pasado por aquí, pero ya verán que esta historia es muy particular. Les voy a proponer un pequeño juego. Intentar recordar el primer concierto al que fueron. Puede que aquí en Valladolid o puede que fuera de Valladolid. Bueno, estoy segura, pongo la mano en el fuego y no me quemo, que al 100%, venga, vamos a poner 99,9%, en todos esos estuvo Roberto Terne. ¿Qué tal, Roberto? Hola, ¿qué tal, Reyes? Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias. Espero no extenderme mucho porque hay tanto de qué hablar. Hay tanto de qué hablar. Pero muchas gracias por invitarme. Bueno, Roberto, claro, yo le voy a presentar como un gran apasionado de la música, de los conciertos, de la música en directo y bueno, es que ha sido promotor, crítico, periodista musical y gran entendedor de tanta música. ¿Cuál fue tu primer concierto, Roberto? Pues mira, yo creo uno de mis primeros conciertos me dejó un poco de shock porque fue en la niñez, fue en el Parque de Atracciones de Madrid. Y claro, yo venía de montarme unos caballitos con mi familia, ¿no? Allí íbamos a Madrid, al Parque de Atracciones, tenía 8 años, yo creo que fue año 77, 78, y allí en el Parque de Atracciones se realizaban muchos conciertos, como todo el mundo sabe, y veíamos que salía gente, debía ser el final del concierto, salía gente del auditorio, y nos metimos un poco pues, a ver qué estaba ocurriendo pues, con mis padres, mi familia, y de repente veo en el escenario pues, a un señor muy delgadito, con el ojo pintado de negro, tirando huevos al público, el público tirándole huevos a él, y era Ramoncín en su época punk. Buen estreno. Buen estreno. Entonces yo cuando veo eso digo, vaya, conciertos y problemas, esto va a ser el destino de mi vida, ¿no? Es como una predestinación, ¿no? Ese fue un poco accidental, Un poco accidental, ¿no? Y ya alguno de los de, venga, me voy a un concierto, ¿no? Sí, ya, yo creo que ya pasamos un poco de la niñez a la adolescencia, que se están un poco formando tus gustos, y ya voluntariamente, año 83, yo, bueno, como mucha gente de mi generación, estábamos muy colgados un poco de la época del afterpunk, del rollo oscuro, y ahí estaba pues Dinarama más Alaska, cuando Alaska estaba empezando a colaborar con Carlos Berlanga y con Nacho Canut, en Dinarama, se llamaban así, y eso fue en la Plaza Mayor. Entonces, esos conciertos que ya empezaban a hacerse, y hablaremos de esos contenedores de conciertos, cuando se empezaban a hacer ya esos grandes conciertos, en masa, ya se hacían, pero bueno, ya a otra... Claro. Y era una época en la que estaban recién separados los Pegamoides, Parálisis Permanente el año anterior, el año 83, creo que ese año mismo año había fallecido Eduardo Benavente, el batería de Pegamoides y cantante de Parálisis, entonces estábamos como muy significados, ¿no? Y ese fue mi primer concierto un poco de cuántos? ¿El primero de cuántos? Pues el primero, pues... No sé si los has contado yo alguna vez. He hecho cálculo, pues a nivel un poco por trabajo y por ocio, pues habrá cerca de 2.000 o 2.500 o 3.000, no sé, un montón. 2.000, pero echa horas, que eso son muchas horas. Muchas horas de disfrute, de trabajo, y luego ya con el gusto ya más formado, yo creo que mis primeros conciertos ya motivado a ir, pues ya creo que fueron en salas como la discoteca Hipo, cuando organizaban conciertos gente que era más mayor, los que estaban antes que yo, y ya grupos un poco más underground, tipo Dr. Feelgood, Lords of the New Church, La Frontera, al principio de actuar. A eso los conozco, es que claro. Yo estoy haciendo así, pero algunos no los conozco, que son tantos nombres los que conozco. Y luego Los Flechazos, que ya fue el grupo ya de militancia, ¿no? Ya es cuando me metí ya a saco en el tema Moz, el tema Revival. Los Flechazos en Landó un domingo con el segundo disco, creo que era en el club ese disco, y bueno, ahí ya fue un poco ya mi primer concepto de militancia, ¿no? Claro, hoy empezamos bien, ¿no? Porque ya están saliendo nombres como Hipo, Landó, que alguno ya por aquí está diciendo,
Madre mía, ¿dónde estará? ¿Dónde Con estará lo que ha eso? llovido, que no ha sido tanto, no ha sido tanto. Bueno, huelga decir que estamos contando la historia de un chaval que un día descubrió que hay una casete en sus manos, Sí. con 6 años, que leía la Super Pop, cuando, bueno, pues la Super Pop hablaba de música, Claro, más o sí, menos, sí, sí. Y que descubrió que había algo maravilloso que era a lo que se quería dedicar. Lo hizo de muchas maneras, pero al principio también empezaste a dedicarte a la música como lo haría cualquier chaval de 14, 15 o 16 años. Te voy a poner una cosita, te voy a poner un regalo. Voy a pedir a mis compañeros que le pongan un regalito que le tengo ya aquí preparado. Vamos a verle. Vamos a ver si nos puedes contar. Bueno, es un poco... Aquí lo tienes, a ver si podemos oírlo. A ver. Guau. Vamos, qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla. Son los Telefón, son los franceses Telefón, y haciendo versiones de ellos comenzaron los Invasores. Madre mía, bueno, qué valientes, qué valientes, qué valientes. ¿Qué año sería? ¿89, 88? Eso fue 88, fue mi primer grupo con el que toqué, me llamaron mis compañeros Invasores, que eran pues un año más mayor que yo y para mí eran referencia, ¿no? Entonces que te llamen... Pues ellos tenían un grupo que se llamaba 39 Escalones de Valladolid, yo era muy fan de él, entonces es como si me llamaran mis mitos a apuntarme a su grupo, ¿no? Y hicimos un grupo que fue Los Invasores, que era muy valiente por lo que estamos viendo, ¿no? Claro. Hacíamos un pop en francés, cantaba una chica, se llamaba Ana, pop en francés, grupos que no conocía a nadie, queríamos hacer una mezcla entre glam y nueva psicodelia británica, en unas tierras de Castilla donde tú ibas a tocar lo que te pedían eran canciones de Barricada o de La Polla Record, ¿no? Entonces hicimos 2 o 3 conciertos. Mira, es para una película. Esta la cantabais, ¿no? Esta la cantábamos. ¿Sase por Montois? Sí, Sase son de Telefón. Hacíamos música muy rebuscada y yo cuando cuento esto a gente un poco de música, digo, Telefón, de tal... Y ahí estuvimos con toda nuestra valentía y con nuestras convicciones, a pesar de que estábamos en otro tiempo y en otro lugar, muy alejado de nuestros gustos. Bueno, estaba coleando la movida, que aún estaba allí, pero ya empezaban a bullir otros sonidos, ¿no? Y otras cosas. De ahí llegaste y los Mods, yo creo que hay en ese intercambio entre la movida punk y lo que ya iba a ser el indie, que aún no era, pero estaba como empezando algo... Los intercambios generacionales son así, Totalmente. ¿no? Uno que dice, esto ya no me vale, vamos a buscar otra cosa. Porque no lo sé, pero sé que me toca buscar otra cosa. Y ahí estabais los Mods diciendo, bueno, pues vamos a aprovechar. Sí, ahí estábamos ahí. Luego ya fue cuando ya nos metimos ya en otros grupos como Retrovisores y Sustitutos, que ya estaban muy significados con el movimiento Mod. Y claro, había habido, en la escena Mod había habido un movimiento de revival a finales de los 70, primeros 80, la película Cuadrofenia, grupos como los Jam. Y bueno, aquí teníamos en España Braito 64, Los Flechazos, Los Elegantes. Y bueno, todavía había unos coletazos un poco de ese revival mod que había habido en los primeros 80. Luego llegaron a los Retrovisores y Sustitutos, que digamos son los que más se han mantenido en el tiempo, en esa movida, bueno, movida local, pero con los Sustitutos habéis estado por toda España también dando conciertos. Sí, en Sustitutos tocamos en la Sala Sol de Madrid con Los Negativos y con Brighton 64. Hicimos gira pues, bueno, por Barcelona, tocamos por Valencia, por la zona de Asturias y de León. Es curioso porque la escena Mod tenía en la zona del norte de España, era como irte a Brighton, ¿no? Tú ibas al festival Purple Weekend de León y León ha sido como un referente para toda la gente que nos ha gustado la escena 60s, ¿no? La gente de toda España, ¿no? Ibas allí... Bueno, de hecho, ahí has hablado que con los Sustitutos, bueno, tuvisteis oportunidad de ser teloneros de Flechazos en León, que allí, Flechazos León, Celtas Cortos Valladolid, un poquito... Sí, eso es. Y tocar allí en León con los Flechazos en Navidad, en la Sala Tropicana, ante una sala llena, con toda la gente... Claro, ya la gente reconociendo un poco tu labor, porque ya sí que entendían un poco lo que hacíamos. A lo mejor tocábamos en sitios de Tierra de Campos que te pedían otra serie de canciones y no se entendían, ¿no? Pero ahí dices, bueno, acabas una canción, que la gente te aplauda. Mira, ahí estamos en la Sala Sol. Ha mencionado la Sala Sol, en Madrid. En Madrid. Que es otro mito. Una maravilla ese concierto. Ahí estuvimos. Mira, ¿sabes? como si no hubiera pasado el tiempo. A ver si sales tú, que sé que sales después. Por ahí estoy con una americana de rayas, así, con una camisa de cuadros blanca. Ahí, Oye, qué tiempos, ¿no? Un poquito más joven, ¿eh? Un poquito más joven. Que no se nota. Una maravilla. Y sí, con los Sustitutos sí que tuvimos suerte de conocer a mucha gente de la escena Mod de toda España, porque en los 90 hubo una escena de grupos españoles de revival. Estábamos Los Flechazos, nosotros, Happy Losers, Los Bujes, La Ruta, Mata Mala. Bueno, hubo una escena muy maravillosa. Hace poco se hizo un libro sobre esa escena de grupos españoles de los 90.
Y bueno, estuvo muy Sí, bien, sí. estuvo muy divertido. Y bueno, iba a mencionar ese, como Cooper de flechazos, Sí. se pasa a Santa Coloma de Somoza. Bueno, y sí. se ha creado ahí un museo mod. Qué maravilla. Que no he ido, pero tengo que ir, no me lo puedo perder. Claro. No sé si lo conoces. Lo conozco. Además, fíjate, con Alejandro, una de las primeras canciones de Los Flechazos se llama Viviendo en la era pop. Esa canción es un museo. Cuando escuchamos todos esa canción decíamos, este señor que compone, que se llama Alejandro, está no solamente componiendo una canción, está visualizándonos toda la estética, toda la literatura, toda la pintura un poco del arte pop de los años 60. Entonces, esa primera canción que ya era un museo, al final Alejandro, digamos, en el círculo de su vida, lo ha completado haciendo un museo de verdad, ¿no? Que es el museo del Pop, del Club 45. Estuve el año pasado viéndolo, tuve la oportunidad de verlo antes de que se estrenara, nos invitó Alejandro, a mí, a unos cuantos amigos periodistas, y yo lo recomiendo que vaya a todo el mundo, porque no solamente para que le guste la escena pop y mod, sino para que le guste la música en general, porque hay auténtica arqueología musical muy documentada, y bueno, cualquiera que conozca a Alejandro, que es muy estricto en la documentación, pues podrá entender que va a haber cosas muy colocaditas. Tú sigues con un grupo, aparte de todo lo que vamos a contar ahora, que es Sunrise. No he encontrado la de Sunrise, por favor, hacer Sunrisers, te mando luego un Spotify. Hombre, claro, de verdad, pero ¿es algo estable o es algo, bueno, es un poco más para quitar ese mono Esto es un poco perfil bajo voluntariamente, porque a estas edades ya lo que te gusta es seguir tocando. Digamos que ya no nos preocupa el tema de conseguir la fama, a dónde vamos a conseguir. Yo tengo 53 años, no estoy ya para bueno, nunca es tarde, pero... Yo no estoy para conseguir fama ni nada de eso. Eso es para los yogurines. Nunca es tarde, pero te sentido. Entiendo, o sea, vas a disfrutar. Vamos a disfrutar haciendo la música que nos gusta. Vamos a ver, la música, cuando tienes la oportunidad de tener siempre a tu lado a dos amigos del alma con los que puedas tocar, ¿por qué no hacerlo? No es una cosa que digamos que no es un trabajo físico que te puede imposibilitar, es muy enriquecedor. Nosotros además hacemos canciones, componemos, seguimos haciendo letras y nos lo pasamos de maravilla, tocamos muy de vez en cuando, nos gusta mucho crear, componer, grabar, y ahí estamos un poco haciendo lo que nos gusta, ¿no? Que en este caso pues son guitarras Rickenbacker de 12 cuerdas, sonidos muy californianos, power pop, hay canciones muy rapiditas, herencia un poco de esa escena mod que siempre nos ha gustado. Estamos, ¿por qué no? Hablas de la palabra crear, que bueno, no es baladí en esta conversación y en este caso, porque sigues creyendo en que hay que seguir creando y componiendo y haciendo cosas nuevas. Es uno ahora mismo de parte de tu filosofía. Yo creo que sí, es muy importante. Llevamos muchos años de tendencia de grupos tributo, de grupos de versiones, que es maravilloso. No sabía cómo decirlo así, pero ha sido al grano. Mucho tributo, que es digamos, que está muy bien, el trabajo también es muy loable, pero necesitamos artistas que creen cosas nuevas. Yo entiendo que haya muchos grupos tributos porque es un trabajo muy agradecido y a la gente le encanta, ¿no? Y genera trabajo y genera industria. Pero es importante que tampoco desatendamos, sobre todo la gente que tiene de mi edad ya han creado mucho y dice, bueno, es que estoy harto de crear canciones y que no las escuche, me voy a hacer unas versiones. Yo lo entiendo. Vale. Pero gente joven, yo creo que la gente joven es importante que también... La gente joven está empezando a estar aprendiendo con canciones de otros. Yo creo que es muy importante empezar a aprender con tus propias canciones, aunque en un principio no sean muy afortunadas, pero ojo, eso ha contribuido que en la historia de la música haya habido grandes canciones creadas por músicos muy jóvenes. David Bowie era muy joven cuando hizo una canción maravillosa. John Lennon era jovencísimo y era gente que empezaba también haciendo sus canciones. Entonces yo creo que es muy importante la creación. Entonces animo a que aparte de las versiones, que están muy bien, que se aprende mucho, los chavales sean creativos. Vamos a animar, a ver si podemos tener esa nueva ola de jóvenes cantautores y creadores. Solo una última anécdota. Venga. Te fuiste a RCA a llevar una maqueta que te confundiste, ahí falló la seguridad un poco. Falló mucho, estrepitosamente, Porque entraste por una puerta que no sabías muy bien si había que entrar y entraste, que estabas detrás del de seguridad. De película. Eso es de película de primero de rock, como digo yo. Claro, yo tenía una cita con un AOR, con un cazatalentos, un buen amigo, se llama Álvaro Stuick, y tenía un departamento en RCA, digamos, pues para fichar grupos un poco más alternativos y bueno, al final conseguí un contratito y claro, llegué allí a RCA, pero claro, yo pues casi como Paco Martínez Soria, ¿no? En
la ciudad no es para mí, ¿no? Yo Sí, veo un claro. edificio gigantesco, no veo la puerta por ningún lado. Y ya me meto por una puerta que había abierta y me meto por detrás de las chicas que están de conserjes, ¿no? Sí, sí, de Hago a una en el recepción. hombro. Hola. No, oye, que vengo a una maqueta. Y la mujer, ¿dónde has entrado? Llega uno de seguridad. ¿Usted a dónde va? No, que he quedado para... tengo un grupo, tengo mi maqueta. Ya, como todos, como todos. ¿No? Y ya me rescató este señor, Álvaro Stuick, que estaba desde arriba y me dice, Sí, sí, Roberto, sí. ya te vale, ¿por dónde sube? ¿Y qué pasó? ¿A quién estaban escuchando? Mira, me llamó mucho la atención, también una escena de película, ¿no? Había un cuarto al lado, que había muchos señores con traje, gente joven y tal, muy de cazatalentos, ¿no? Escuchando una maqueta muy rumbera, con una canción, una música muy de rumba, letras bastante potentes, letras bastante fuertes, y yo ahí en la sala de espera escuchando, y todos diciendo, esto, hay que fichar esto. Y yo con mi maqueta digo, que no, que tienes que fichar. Quiero aquí lo mío. Y era Estopa, estaban escuchando Estopa, ficharon a Estopa, hicieron bien en fichar a Estopa, ¿eh? Bueno, me podían haber probado con los dos. Ya, yo creo que sí, no había pasado nada, hombre. Y ficharon a Estopa y luego ya me metí en la reunión con Álvaro Stuick y nos fichó para un sello que tenía esa multinacional, o un acuerdo, un sello que se llamaba Desobediencia Records, y ahí fichó el último disco de Los Sustitutos, que es un disco que llegó a vender cerca de 1.500 o 2.000 copias de la época. O sea, Bueno, tampoco estuvo hombre, mal. que aquella, sin redes, ni Tampoco- nada, sin Spotify, redes ni sin nada, YouTube. Tampoco estuvo Oye, mal. cada tampoco estuvo mal. uno tiene su medalla. Oye, hay que sacar pecho de lo que Hombre, has hecho. eso ¿no siempre. sabes? Y ya está. En este camino de Roberto Terne como músico, bueno, pues ya había nacido ya el Roberto Terne, el crítico musical, el periodista musical, que claro, ha hecho cientos, miles, como dices, de críticas musicales, de entrevistas, Sí. has tenido oportunidad de conocer a grandes artistas. Ahí, bueno, eso te permitió, digamos, abrir otras puertas, Claro. no la de atrás. Sí, Pero sí. te permitió también conocer este mundo desde otra perspectiva, que fue Sí. un poco lo que te catapultó después a decir, vale, voy a estos conciertos, me encanta hacerlos, pero creo que hay que hacer otros, ¿no? Claro, Así que vamos a darle exactamente, un poquito la vuelta. Ese Sí, fue un sí. poquito la rampa. Sí, fue un poquito la rampa. Yo me acuerdo que entrevistaba, lo de ponerme a trabajar de organizador de conciertos fue súper casual. Hubo una época en la que ya estábamos en los años 90, ya estaba un poco cambiando la escena, venía un poco la escena realmente independiente de entonces, ¿no? Sí. No la de ahora que se llama indie, pero yo creo que no tiene mucho que ver con la filosofía de los 90. Y bueno, claro, yo entrevistaba grupos y todos los grupos como Estrella Amblón o grupos como Los Planetas, y claro, me decían, oye, pero ¿por qué no nos lleva nadie a actuar a Valladolid? Que no sé qué. Fue una época en la que había una especie de vacío. Sí que había previamente algunos pequeños locales, como el local Lisboa, que sí que había traído a grupos como Silicon Flesh, pero claro, eran locales pequeños y cuando estos grupos empezaban a hacerse grandes, pues no había, digamos. Y entonces, claro, yo iba pues, intentando pues, hablar con gente de discotecas y, oye, ¿por qué no traes? Entonces, nadie quería saber nada ni de Australia Amblón, ni de Los Planetas, ni de Fangoria, que también estaban. Y dije, bueno, pues nada, pues voy a hacerlo yo. Pues, si nadie lo quiere hacer, voy a hacerlo yo, pero un poco casi por echar un capote. Y también un poco por intercambio para que luego yo tocase en otras ciudades Claro. también, ¿no? Con el grupo que... Claro. Y claro, el primer concierto que organicé de una manera casual fue este grupo, fue Silicon Flesh, fue en la discoteca Mambo, fue un éxito, se agotaron entradas, el siguiente concierto fue Australia Amblón, otro éxito, se agotaron Hombre, es que- Planetas, y claro, de repente, claro, yo esto lo estaba haciendo casi un poco por desinteresadamente, hasta que ya alguien dijo, un manager dijo, bueno, Roberto, ¿y tú cuáles son tus honorarios? Digo, ¿honorarios? ¿Cuál? ¿Cómo? ¿Honorarios? ¿Eso qué es lo que es? Eso que tú tenés que valorar. Y entonces, pues esto es un trabajo. Pues igual se puede vivir de Igual se esto. puede vivir Y de yo no me he esto. enterado. Y claro, sí que me llevaba mucho tiempo, me llevaban los carteles, tenía que hacer Claro. muchas llamadas telefónicas, además en aquella época vivíamos todos con nuestros padres, ¿no? Había como, pero hijo, ¿a qué te dedicas? Bueno, pues no lo sé, ya nos enteraremos, ¿no? Y fue un poco así, de una manera un poco unas cosas llegaron a otras, Y de ahí una fue, manera casual. cuando nació el Valladolindi, Exacto. que fue, a ver, digamos que fue una especie de plan B, Sí. pero resulta que alguien pensó que no era un plan B, que era Claro. algo perfectamente y estratégicamente organizado y coordinado. Totalmente, sí. Eso fue año 94, Sí, claro. sí, sí. Yo la Ya hemos idea celebrado que... los 30 años. Exacto. Yo la idea que tenía ahí era, digo, claro, yo como usuario de conciertos, yo me acuerdo que en Valladolid pues me daba un poco de rabia porque iba a haber conciertos en salas que programaban, luego dejaban de programar, se cerraban, y yo quería que esto fuera algo que durase toda la vida.
y que además no solamente se hiciera una sala, sino que se crease una red de diferentes salas. Dependiendo de la convocatoria del grupo, pues en una sala más pequeña, otra en una sala más grande. Y ahí, por cierto, es un poco la filosofía que se ha tomado en contenedores como el Teatro Calderón o del IBEX. Exacto. O sea, al final, pues la sinfónica, la de cámara, ¿para qué? Para albergar distintos formatos y claro, grupos. Y así ya se le ocurre a Roberto. Se me ocurrió a mí, Roberto, con 24 años, que no me hacía ni caso a nadie cuando iba ahí a buscar apoyos y nada, ni puñetero caso. Pero bueno, yo estuve 10 años haciéndolo por mi cuenta, sin apenas apoyos, y claro, pues en el Tío Molonio, por ejemplo, pues llevábamos a grupos pequeñitos, que luego se hicieron también grandes. Bueno, Nacho Vegas, por ejemplo, estuvo ahí, luego la discoteca Mambo, Asclepios, Sala Subterfugio. Bueno, pues un poco en el underground de las salas hicimos una red que duró muchos años y luego ya nos metimos ya en salas municipales bien, bueno, pues con apoyos para que se equipasen y con ciertos apoyos institucionales, ¿no? Así que... O sea que, bueno, pues de alguna manera fuiste un poco el promotor, nunca mejor dicho, de esa afición. Yo, fíjate, yo recuerdo cuando que viniera un concierto. Era un acontecimiento único, maravilloso, salía en los periódicos y en la prensa de la época, como lo anunciaban en la radio, era algo fantástico. Y hemos pasado, que está fenomenal, a tropecientas salas, en cada sala un grupo, festivales con listados interminables de gente invitada, que yo, fíjate, que bien, yo lo agradezco, pero digo, pues yo no sé si como usuaria quiero todo esto, porque a mí me apetece ir a ver a un grupo y lo voy a ver un día y ya está, y dentro de 15 días voy a ver a otro. A ver, estamos hablando de festivales para gente joven que también lo pueden aguantar, eso es que es verdad, Pero bueno, ahí ha cambiado mucho el concepto, muchísimo, y el público también, evidentemente. Ha cambiado todo, ¿no? Como tú bien dices, un concierto antaño era como un acontecimiento, tanto en salas. Claro, los ayuntamientos de toda España lo que hacían eran incluir programaciones musicales solamente en sus programaciones de fiestas, patronales y locales, que eran 2 veces al año, ¿no? Es que si había un concierto en febrero, era como, ¿por qué hay un concierto en febrero? ¿Ya cuento de qué? Cuidado, no. Me acuerdo la vez que vinieron aquí a Valladolid a Status Quo, al polideportivo Huerta del Rey. ¿Cómo es que vienen? Un mes de febrero, en marzo, ¿no? Bueno, de eso hemos pasado a lo que tú dices, ¿no? A esta oferta, que hay una gran oferta, hay muchísimas salas, muchísima programación. Eso también ha hecho un poco que, claro, que se distribuya mucho el público, ¿no? ¿Sabes? En las salas, me da un poco de pena porque en las salas no hay tanta gente como antes, y sin embargo en los festivales está, bueno, pues petadísimo de público, ¿no? Los festivales es algo que se ha convertido, digamos, en la gran fiesta, ¿no? En una fiesta social, de ocio, y en el que la música tiene una importancia, pero no toda la importancia, ¿no? Para la gente joven está muy bien. A mí, la verdad, te confieso que ni cuando era joven me gustaban mucho los festivales. Yo fui un par de veces al festival de Benicàssim cuando era joven, y la segunda vez dije, mira, por mucho que sea joven, yo necesito un poquito de dignidad, por favor, ¿sabes? Sé que los festivales ahora, muchos han avanzado bastante. La mayoría de los festivales, o todos los que se hacen aquí en Castilla y León, pues cuidan muy bien a su público, pero bueno, yo creo que pertenece un poco más. La gente ya viejuna como yo preferimos ir a ver a Paul Weller a él solo, o a Paul McCartney a él solo. Vamos aquí a cualquier de las salas que hay, o te vas a Madrid a la Riviera y cenas tranquilamente luego no sé dónde. Y... Claro, pero es porque soy un poco viejuna. Tú eres joven todavía, pero es que ya es mentalidad viejuna ya. Bueno, y por el camino llegaron también, bueno, ese Valladolid, pero has participado y colaboras en otros muchos festivales, acontecimientos, ese Intro Music, en el que podemos verte aquí, por ejemplo. No sé, incluso cualquier evento musical, si Roberto puede estar y nos puede aportar experiencia, ahí te llaman y estás disponible. Sí, claro, porque... Claro, después ya un poco de profesionalizarme un poco como productor, como promotor, pues como tú dices, ¿no? Otros festivales me llaman para que les asista en la producción o les haga programación. Otros artistas, recientemente he estado en el Teatro Real de Madrid con Víctor Manuel, con un concierto sinfónico con el coro de la Universidad de Valladolid. Que nada tiene que ver ya con la escena indie, pero bueno, ya es eso, digamos, como que se viraliza un poco la actividad, y tengo la suerte de que hay mucha gente que confíe en mí para que les organice cosas o forme parte de su equipo de trabajo, que es el caso de Intro Music Festival, ¿no? Que es un festival que entró de la mano un poco de Valladolid y hace ya, no sé si 10 años, a mí es que se me olvidan ya los años ya. Hace ya llega un punto que no se cuenta, no los contamos. No. Hace ya un buen rato, un festival que dirige el amigo Dani Martínez, el cómico leonés Dani Martínez, muy leonés.
Y bueno, pues llevamos trabajando, colaborando con ese festival y formo parte de ese equipo desde que volví a Valladolid. Y una maravilla, porque también es un poco la parte mía un poco festivalera. Tengo la parte un poco de salas, que es el Valladolindi, y luego la parte festivalera. Me gusta Entre Music porque no es un festival de 3 días en el que hay una lista que parece que vas al oftalmólogo, ¿no? Sí, sí, dices, sí. De arriba. ¿Qué hay aquí? ¿No? O sea, es un festival que es una especie de maratón. Un pequeño formato, Eso ¿no? Un es. fin de semana maravilloso de conciertos. Dura un día, 4 grupos por la mañana, 4 por las tardes, y a las 2 de la mañana todo el mundo a divertirse por la ciudad y a... Sí, ¿no? sí. Y entonces a mí no se me hace muy bola. Es que festivales tan largos, tantos grupos, no... Pero bueno, porque soy viejuno, que no quiero decir nada, que la gente joven tiene su derecho a ir a disfrutar. Oye, la variedad está a gusto. Eso es. Y bueno, y por el camino, has conocido a multitud de artistas, de nombres, de grupos, algunos que nunca pensaste que ibas a conocer, algunos que tenías muchas ganas de conocer y que dijiste en qué hora, y luego algunos que se han convertido en amigos. Una de tus facetas fue, tú fuiste road manager, que ahora nos dirás lo que es eso. Road manager. Que yo ya sé lo que es, pero nos lo explicas, de Amaral. De Amaral. Pero qué fantasía es esa, por Dios. Oye, dale un besito cuando la veas de mi parte, Amaral. Dile, hay una chica en Valladolid que te quiere, te adora y va a verte cada vez que puede. De parte de Reyes, se lo daré, claro que sí. Pues una maravilla. En aquella época había una empresa entonces en Valladolid que se llamaba Alacrán Producciones, que hacía management, entre otras cosas. Era la empresa que llevaba Celtas Cortos en su momento, a finales de los 90, y bueno, creó un departamento para llevar grupos emergentes, ¿no? Y me llamó para que me ocupase yo un poco de la agenda de grupos nuevos que llegaban a la oficina, como uno de ellos era Amaral, ¿no? Y me acuerdo que recuerdo muy bien que todavía yo enviaba casetes, ya estaban ya con Virgin, con una multinacional, pero todavía no había salido el primer disco, entonces yo creo que mandé una casete a Radio 3, sonó por ahí. ¿Qué año era? ¿Te acuerdas? Año 98, probablemente. Ya estaban empezando 98, a girar, ya estaban ya empezando. Yo creo que ahí salió el primer single, creo que fue Rosita. Sí. Y claro, yo me fui de road manager con ellos en esa parte embrionaria. Recuerdo que a Eva Amaral la decía la nueva cantautora, y Amaral, que no soy cantautora, que hacemos, somos rock. Amaral es un grupo. Pobrecita. Amaral, que empezó su carrera, digamos, de conciertos serios aquí en Valladolid. Ella lo recuerda mucho, siempre con mucho cariño, en Asclepios. En Asclepios fue su primer concierto como banda, y anteriormente había estado en la Salamandra en acústico, ¿sabes? Con ella y Juan Aguirre. Y bueno, yo me hice una gira con ellos, además era una época en la que todavía los teléfonos móviles no eran muy necesarios. Íbamos ellos dos y yo, íbamos en autocares, en tren, no íbamos ni en furgoneta, o sea, era una cosa como muy hippie y una maravilla, porque claro, hablábamos de música constantemente. Son muy musicales, Eva y Juan son muy musicales. Se les nota. Se les nota. Yo creo que ya lo han demostrado. ¿Sabes? Que sí. Y aparte de hablar, no están fijados en hablar exclusivamente de la industria musical, de los objetivos. Hablábamos de grupos que teníamos muy en común, como los Birds, como 091, Lagartija Nick, a Eva Amaral le gusta mucho Cecilia. Fíjate. Y, qué referentes, ¿no? Referentes, Tom Petty and the Heartbreakers, el pop británico. Y bueno, coincidíamos mucho en gustos, entonces era una gozada ir de road manager, ir asistiendo a un grupo con el que coincides tanto musicalmente. Fíjate que Amaral, yo recuerdo que ella fue telonera de La Unión, aquí en la Plaza Mayor. Fíjate, sí. no me acordaba yo de eso. Sí, fue telonera, la presentaban a un grupo y entonces, bueno, yo la recuerdo porque me llamó la atención, luego la hemos podido ver aquí, en el Polideportivo Pisuerga, y recuerdo cuando tocó con Bob Dylan en Músicos en la Naturaleza, que se suponía, claro, que tocó primero Bob Dylan, que era, digo, o sea, que ha sido Bob Dylan telonero de Amaral. Es verdad, sí. Fue algo muy curioso, ¿no? Y de hecho había un gran montaje escénico que pensábamos que era de Bob Dylan, pues no, era de Amaral. Claro, entonces, claro. Bueno, fue maravilloso. Una maravilla. Más un cartel que pegaba mucho, ¿no? Porque claro, las canciones de Amaral, cuando iban en acústico y Amaral tocaba la armónica en algunas canciones, creo que hicieron alguna versión de Dylan. Tenía que haber hecho un dúo en ese. Pues sí. Hubiera sido, vamos, un espectáculo. Oye, a modo de Joan Baez, ¿no? Y de Bob Dylan, ¿no? Una cosa así. Y te voy a recordar a otro buen amigo. Yo sé que has hecho muchos, pero sé que hay uno que tienes muy, bueno, pues con especial cariño, que es Santiago Serón,
Que claro, pues es que tener, primero, bueno, no sé si fuiste manager o si tú promoviste conciertos, entiendo que le conociste a raíz de alguna colaboración, Sí, y luego se convirtió en amigo aquí con su hermana, y tú con la su guitarra. Hermana, yo con la guitarra de Es una Santiago fotaza. Serón. Es que Santiago Serón y yo con las guitarras tenemos ahí una cosa muy casual, ¿no? Yo cogí su guitarra, Sí. una guitarra que muy vintage, como podéis ver. Y luego él, cuando vino a la Seminci hace un año, o hace 2 años, Sí, es verdad, estuvo por aquí. oye, que se nos ha olvidado la guitarra, que si me puede... ¿Cómo se te ha olvidado la guitarra, Santiago? Me llamó su manager, Miguel Ángel, se les ha olvidado que si me... ¿Qué guitarra tienes? Digo, no sé si le va a gustar, una Rickenbacker de Teddy. Bueno, la Rickenbacker, para mí es la mejor guitarra del mundo, el mejor modelo. Y ¿De sí 6 que le o de gusta. 12? La de 12. Yo tengo las dos, Ya, tengo ya. la de 6 y ¿Cuál la le de 12. dejaste? Yo dejé la de 6. La de 6. Sí, porque me la pidió, ¿eh? Y no, una maravilla. Entonces actuó en la gala de la Seminci con mi guitarra Rickenbacker de 6 cuerdas, Bueno. rojita y tal, maravilloso. Qué lujazo. Un lujo. Y a ¿Cómo, Santiago- cómo es conocer a esta gente? Sí. Así, rápidamente. Pues mira, con la relación con Santiago profesional fue, bueno, a través de su manager, Miguel Ángel, La Huella Sonora, querían hacer unos conciertos sinfónicos y se hicieron con la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, ¿vale? Su disco sinfónico. Y yo creo que fue su primer concierto sinfónico, porque ahí se probaron los arreglos que se habían hecho para tal fin. Y hicimos una gira que fue Valladolid, Burgos y León. Hicimos 3 días seguidos. Una experiencia maravillosa porque estuvo en Valladolid ensayando 3 días. Y claro, pues estar compartiendo vivencias con Santiago Serón. Que es músico, que sí. es doctor en filosofía por la Universidad de la Sorbona, por si no lo Pues, saben. Claro, pues es- uno se siente pequeñito. Se siente pequeñito. Bueno, te voy a decir, no te sientes pequeñito porque Santiago te transmite todo ese conocimiento, pero con una cercanía y con una empatía maravillosa. Qué bien. No produce una distancia. Ese conocimiento que él tiene y tu desconocimiento de muchas cosas que él conoce, porque claro, es que es un cerebro, ¿no? Y entonces él te hace muy participativo en las cosas que él sabe. Te enseña cosas. Y luego, pues claro, Santiago Serón, pues mucha gente de mi generación hemos sido muy seguidores pues, de la época de Radio Futura. Para mí Radio Futura, digamos que fue el primer grupo español que empezó a preocuparse por sonar bien, por tener una producción internacional en sus discos, por tocar perfectamente. En los años 80 los grupos españoles eran muy vistosos, eran muy pintones, pero sabían tocar lo justo. Lo justito. Lo justito. Luego Luego fueron aprendiendo, luego ¿eh? fueron aprendiendo. Y mejoraron. Radio Futura fueron de los que se empezaron a preocupar mucho por la producción internacional y luego sobre todo por el tema de la mezcla, por el mestizaje. Fueron los primeros que empezaron a mezclar con otras sonoridades latinas. Y luego, claro, el trabajo de investigación que hizo Santiago con todo el blues, con toda la música tropical. Y bueno, pues por eso tenemos esa evolución musical que tiene Santiago, ¿no? Oye, Para mí una gran experiencia. Cuando vuelva a Valladolid, le llaman, nos tomamos un café pendiente. Porfa. Pero lo traes aquí. Bueno, Vamos, el le café va a llaman ser largo, Sí. porque Santiago habla mucho, No importa. pero todo lo que no habla es muy importa. interesante. Hacemos una buena cafetera, no Vale, pasa nada. Nada. Roberto, se me está acabando el tiempo. Qué pena. Pero qué podríamos pena. estar aquí Sí. pues hablando y seguro que en casa lo han empezado a recordar Sí. y seguro que están también buscando esas entradas, esa vez que Claro. estuvieron allí, esas fotos, si la tienen, pues háganlo Sí. y recuerden. Nosotros vamos a seguir. Yo te voy a despedir porque no tengo más remedio, pero Venga. seguro que vamos a seguir hablando de música y de conciertos. Que no falte nunca, por favor, Falte. que no podamos dejar nunca disfrutar de la Claro. música en directo, que es maravillosa, Roberto. Muchísimas gracias A ti. por estar aquí, por el trabajo que haces, porque la podamos escuchar. A vosotros por invitarme y por haberos documentado también. Una maravilla. Y nada, a todos vosotros seguir disfrutando de la música. Nada, seguir recordando, que seguro que estáis ahora dándole vuelta a todos esos conciertos a los que habéis ido. Nos vemos en el próximo Café Pendiente. Adiós. Los primeros disfraces, los retratos de niñez, apenas se distingue mi contorno en el papel, pero quedan imágenes en algunas páginas.